Muy buenos días de nuevo. Aquí estamos nuevamente para conversar un poco acerca de Umango. Entonces, vamos a dar algunos minuticos para que las personas que estaban esperando en la sala puedan entrar y, y, y arrancamos enseguida, ¿no? Entonces, vamos a estar seguros que estamos transmitiendo en nuestra plataforma. Listo. Entonces, en lo que va entrando las personas que están en la sala, les doy una idea un poco, ¿no? De lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Vamos a estar hablando de Umango, una aplicación que tenemos en EcoPrint Q y que vamos a estar, o sea, el foco de la aplicación es escanear documentos o capturar data de documentos y entregarla a algún lugar, ¿no? Capturar la información y entregarla a algún lugar, ¿no? Entonces vamos a estar conversando sobre eso. Tenemos a todo el equipo de venta y de soporte detrás de nosotros, así que si tienen alguna pregunta, la pueden poner ahí en la parte de preguntas y va a ser respondida o tanto por el equipo de venta como por el equipo de soporte que también va a estar atendiendo. Y lógicamente, recuerden que la sesión siempre es grabada, va a durar alrededor de una hora y después que terminemos de grabar la sesión, después le enviamos el PowerPoint, le enviamos el PowerPoint, aunque ustedes ya lo tienen ahí, o sea, ustedes ya tienen ahí en la aplicación esta donde estamos transmitiendo, les pusimos un PDF para que lo puedan bajar, pero en el futuro también le podemos enviar, si ustedes lo quieren, le enviamos el PowerPoint también porque hay imágenes que son de movidas, de video, y que el PDF no tiene, ¿no? Entonces, vamos, ahora que creo que ya se estabilizó de la entrada y vamos a conversar un poquito de cuál es el contenido de esta sesión, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué es Umango. Sabemos que dentro del grupo hay personas que lo conocen, que ya han trabajado, que les va a resultar esta explicación a lo mejor un poquito como que conocida, a lo mejor van a poder recordar algunas cosas que no han trabajado. Pero hay personas que no lo conocen y la idea es cubrir todo esto, ¿no? O sea, los que no conocen y los que ya conocen, como que les va a refrescar la memoria, ¿no? Entonces, vamos a tocar un poco algunos temas de la instalación que se van un poco a la parte más técnica. Em, Vamos a hablar sobre la activación y lo pusimos como un tema en específico, aunque es un tema muy simple, la activación, pero vamos a tocar, cuando lo mencionemos, vamos a tocar algunos temas, porque hemos tenido muchas preguntas en el área, tanto en el área técnica como en el área comercial, acerca de la activación de diferentes partes y cuando mueven una instalación hacia otro ambiente, etcétera. Y esto ha traído bastante preguntas de soporte, eso aprovechamos y lo mencionamos ahí, ¿verdad? La descripción de los niveles de Umango. Todos sabemos que tenemos 4 niveles de Umango, 4 niveles diferentes que ofrecen diferentes características cada uno de ellos. Y de ahí viene el licenciamiento, o sea, uno de los factores que vamos a utilizar en los niveles es el licenciamiento y la cotización. O sea, cómo nosotros enfrentamos un proyecto determinado y vamos a estar conversando un poquito sobre esto para que un poco entender, y hay veces como ustedes van a ver muchas veces, eh, con solo cambiar la forma de enfrentar un proyecto, pues se pueden ahorrar una gran cantidad de dinero, ¿no? Y después vamos a mostrarles qué pasa con la última versión de Umango, la versión de Umango 23, que es la que tenemos en este momento, con la inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial para capturar datos, etcétera. Vamos a mostrarle algunas formas de traer información utilizando esta nueva herramienta, ¿no? Esta nueva integración. Entonces, para los que
los que digamos que no conocen nada de Umango. O sea, hablemos de qué cosa es Umango, ¿no? Entonces, Umango es una solución que puede tener a través de un escáner, o puedes dejar caer en una carpeta, o puede llegar por un email o una multifuncional, o sea, escaneándolo en una multifuncional que tiene un embebido, o sea, podemos tener embebidos dentro de la multifuncional y entonces seleccionar cualquiera de unas carpetas utilizando un flujo de trabajo. Ella captura, el sistema es capaz de capturar en una zona determinada. Podemos editarlo incluso si consideramos que no está bien. Podemos editarlo y entonces guardarlo y depositarlo en otro destino, digamos, ¿no? En diferentes formatos. O sea, podemos hacer una conversión y en el caso de inteligencia artificial lo que se hace es búsqueda automática, ¿no? O sea, automáticamente el sistema va a ser capaz de detectar que es un invoice y por supuesto los invoices, ¿qué cosa tienen? Bueno, a quién va dirigido el invoice, de quién lo firma, a nombre de qué, los datos, y después podemos utilizar esta información para organizar estos documentos. O sea, fíjense que estoy capturando, lo organizo y después lo guardo en cualquiera de las formas de salvar información que tenemos, ¿no? Que se las voy a mostrar en el demo. Les voy a mostrar las diferentes formas que cada vez va aumentando más. O sea, cada vez va aumentando más. Umango sigue conveniando con diferentes productos, con diferentes fuentes y va como que aumentando el ambiente. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a verlo desde el punto de vista un poquito más comercial. O sea, si ustedes tienen a Omango aquí, hay diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. El escaneo zonal, ¿verdad? Es básico dentro de Omango. Cuando a veces decimos, bueno, entra un documento y lo convierte, eso lo puede hacer bastantes herramientas tenemos hoy en día, incluso multifuncionales, que convierten un documento a Word o a Excel, ayudados de una aplicación, ¿verdad? Pero la gran ventaja dentro de Umango es poder hacer el escaneo zonal. O sea, capturar la data en un lugar determinado. Yo le puedo decir, en este lugar de aquí, búscame el número del invoice. Y él, cada vez que pasa el documento, va a ir ahí y va a recoger ese número de invoice. Y con ese número puede ser que le ponga el nombre de un documento, se va a llamar con el número de invoice que capturó en esa búsqueda que nosotros le dijimos, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que tenemos un interfase, o sea, vamos a tener un interfase que es un interfase web y que lo vamos a tener en un servidor, en una máquina que va a funcionar como servidor, y eso se va a transmitir hacia toda la red. Por tanto, nosotros podemos utilizar usuarios que no estén en el servidor. Esos usuarios van a ser capaces de integrar, o sea, de procesar los documentos o subir documentos aquí, como dice en un escáner Twin. Vamos a suponer que esos usuarios tienen un pequeñito escáner, o grande puede ser incluso, que tienen al lado de su computadora y pueden también de esa forma, utilizando esta tecnología Twin, pueden entrar información a Umango, traer información hacia Umango. También, como les mencionaba, la inteligencia artificial y lógicamente las tabletas también podemos capturar la información y eso es una fuente de integración también, ¿no? Los embebidos y la validación dentro de las multifuncionales, le vamos a mencionar después que constantemente se está construyendo embebidos para diferentes multifuncionales, pero aún no están todas las multifuncionales del mercado. Se las mencionamos después para que tengan en cuenta qué multifuncionales se pueden utilizar en embebidos. Todas las multifuncionales se pueden utilizar como un hot folder, por ejemplo, se pueden guardar en algún lado, pero como embebido tenemos determinadas multifuncionales en las que podemos trabajar este momento, ¿verdad? Y la exportación, que como les decía, se los voy a
a mostrar los diferentes formatos de exportación. Uno de ellos es la nube, con todas las formas que tiene la nube, todos los sistemas que aparecen hoy en la nube, al menos los más comunes, digamos, ¿no? Básicamente, si lo vamos a ver en un diagrama de una forma, digamos, más simple, simplificando todas las funciones que tiene, ustedes van a tener un servidor de Umango donde va a estar instalado, y a nivel de la red del cliente, o podría estar conectado a un escáner Twain, que puede estar conectado USB a la máquina, o sea, no hay ningún problema, puede estar conectado perfectamente. También puede ser una multifuncional, y a nivel de las estaciones de trabajo. En el caso de la multifuncional, ustedes les va a salir aquí en la pantallita, le va a salir la aplicación de Umango de acuerdo a los trabajos que ustedes hayan hecho. O sea, Umango, nosotros vamos a tener una instalación, y esa instalación, cuando hacemos la instalación, no hay nada preparado. O sea, si yo instalo el embebido, cuando abra el embebido, cuando toque el embebido, lo que me va a salir aquí en la pantalla es nada. O sea, no está en blanco. ¿Por qué? Porque no tengo ningún trabajo realizado. Pero a partir de ese momento empiezo a hacer trabajo. ¿Qué son trabajos? Bueno, trabajos, lo que le llamamos trabajo o jobs. Lo que vamos a hacer es dirigir un documento desde que entra hasta que sale. Eso es un trabajo. Eso le llamamos trabajo. Digamos que el documento yo lo escaneo en esta multifuncional y lo guardo automáticamente convertido en un documento de Word en una carpeta. Ya, eso es un trabajo. ¿Ves? O sea, estos trabajos lo que sirven para definir qué cosa es lo que va a hacer Umango. Puede ser que usted tenga un proyecto que escanee miles de cientos de miles de páginas y tenga un solo job. ¿Por qué? Porque con ese solo job, con ese solo trabajo, trae la información y lo guarda en una carpeta, vamos a poner, ¿verdad? Pero puede ser lo contrario, puede ser que usted tenga simplemente algo que usted no escanea muchas páginas, pero sin embargo son muchos modelos, hay facturas, hay órdenes de compra, hay otro tipo de documentos de recursos humanos, etcétera, y por tanto usted tiene que crear varios flujos de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos pensar en de diferentes formas, y por eso es importante que entendamos cómo Umango ve la parte de cómo cotiza Umango, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo los requerimientos mínimos. 64 bits Windows, la aplicación trabaja en Windows, memoria 4 GB, 8 GB, ¿verdad? El espacio de disco 3 GB, 10 GB disponible. Microsoft.NET Framework, y esto se instala, se puede instalar, Umango se da cuenta que usted no lo tiene y lo manda a instalar. Visual C++ 2015 y SQL Express, que también queda instalado. Ahora bien, ¿por qué le pongo esta instalación o requerimientos mínimos para la instalación? Porque en el caso de Umango, ustedes tienen que ver qué cosas, qué características tiene el cliente en específico. O sea, estos son los requerimientos básicos. Pero si usted le dice al cliente, mira, con esto ya funciona, puede ser que que lo esté haciendo muy simple las cosas, ¿verdad? Porque les recomiendo a la parte comercial, en este caso, que trabaje muy bien con la parte técnica para que hagan una demo. Nosotros ofrecemos demos. Nosotros ofrecemos demos por un tiempo de Umango y los ayudamos con la instalación, etcétera. Podemos instalarlo, podemos incluso darle algunas ideas, aunque los que más saben acerca de cómo trabaja la empresa va a ser su cliente, lógicamente, o el distribuidor en este caso, ¿no? Que tiene que aprender qué es lo que quiere el cliente para hacer una buena propuesta, ¿no? Entonces, es importante que hagamos pruebas, o sea, que se hagan pruebas, se hagan demos con documentos reales de los que se trabaja en la práctica. Nos ha pasado que nos dan a veces nos han dado a nosotros y al distribuidor también unos documentos que se ven muy bien, pero después en la práctica esto requiere mucho más esfuerzo, porque en la práctica, no sé, los documentos están
o más sucio o más manipulado o han sido doblados varias veces y entonces cuando los enderezas y los pones en el escáner, entonces todos esos elementos hacen que el OCR requiera más esfuerzo, ¿verdad? Dentro de la máquina. Los motores de OCR, aquí nosotros utilizamos en Umango AVI y Tesseract. Son motor, en el caso de AVI llevo muchísimos años en el mercado, entonces tienen ya mucha experiencia trabajando y cada vez la última instalación, cada vez que ustedes hagan una última instalación de Umango, se actualizan estos motores a las últimas versiones, o sea, que se van perfeccionando, ¿no? Igual en el caso de Tesseract hemos notado que es mucho más rápido en algunas circunstancias, ¿verdad? Todo, ¿qué le quiero decir con esto? Que se basen en esta información que le damos de instalación, pero en la práctica ustedes tienen que probar y así hacérselo ver al cliente. Cliente, esto no es una cosa como, no es un software, digamos, que tú instalas y siempre funciona como tú quieres. O sea, tú tienes que, estos son los requerimientos básicos, por debajo de esto no funciona, pero probablemente tú tengas que poner en tu ambiente 4 núcleos o 5 núcleos de un procesador, probablemente tengas que poner en lugar de 8 gigas, puede ser que tú tengas que poner 16 o puede ser que en lugar de 10 gigas, perdón, de espacio de disco tú tengas que poner 1 tera, ¿verdad? Porque la magnitud de lo que tú estás escaneando pues es mucho mayor de lo que necesita, ¿no? De los requerimientos básicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en caso de la activación, eh, solo quería mostrarle, esta es la pantalla de activación y en este momento, o sea, cada vez que ustedes vean esta pantalla, generalmente esto lo ve la parte técnica, pero se los explico porque hemos tenido, como les decía, bastante preguntas sobre esta parte. Cada vez que, que ustedes entren y hagan una nueva instalación, tienen que hacer una registración, aunque sea el mismo cliente, pueden hacer una registración. En caso de que les diga que la registración es fallida porque ya está registrado ese número a otro cliente, etcétera, pues tienen que contactar ahí sí a nosotros, al soporte @ecoprinq.com para liberar ese documento, para evitar, perdón, esa registración. Ojo, para evitar que esto pase, les recomiendo que siempre que ustedes van a desinstalar la aplicación, lo hagan con la máquina conectada a Internet. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desinstalan el producto, él se comunica con Umango y libera este product key, o sea, este clave del producto, ¿verdad? Entonces, también les recomiendo que cuando ustedes hagan esta instalación, nosotros le enviamos una clave de producto y aquí es generado entonces, además, la clave de activación, que es un número bien grande, un número bien grande. Ambos números aparecen en la licencia, guárdenlo por ahí porque si ustedes en el futuro tienen que volver a instalar el mismo producto porque desinstalaron, pueden utilizar esta key de activación. O sea, hay dos cosas, el product key y después el key de activación. De todos modos, si en caso de que tengan problemas, con de que está aquí, ustedes pueden solicitarnos a nosotros que se libere y lo pueden entonces instalar. Se desinstalan de un lado y se instalan en el otro. Esta parte de los demos, nosotros lo ayudamos con eso, o sea, ustedes no tienen que utilizar esta parte. Cuando ustedes vean esta pantalla, de hecho, ya ustedes van a estar dentro de un periodo de prueba y nosotros se lo damos a ustedes. O sea, ustedes no se preocupen por esta parte, hablan con nosotros, con el departamento de venta y solicitan una prueba, ¿no? Un tiempo de prueba y nosotros le enviamos este número y le enviamos un link para que se bajen la aplicación, ¿verdad? Entonces, ya entramos en materia, ya que sabemos un poquito de para qué viene la cosa y para qué sirve. Vamos a ver lo que Umango considera como tiers, como niveles, ¿verdad? Ellos consideran esencial, estándar, pro y elite, ¿no? Son cuatro niveles. En el primero vamos a tener
la posibilidad de hacer document drop. ¿Qué cosa es document drop? Es dejar caer los documentos dentro de la aplicación. Cuando ustedes abren la aplicación, y después lo vamos a ver en la aplicación, pues hay unas como espacio, como carpeticas, donde ustedes pueden dejar caer ahí los documentos que tengan en la computadora, y los documentos son procesados por estos trabajos, de los cuales ya hablamos, ¿verdad? Vamos a poder hacer una limpieza de la imagen, o sea, nos va a permitir tener una serie de ajustes. Pueden hacer cambios del contraste, de hacerlo más brillante, más negro, los colores negros, o hacer enmiendas, etcétera, etcétera. Se utiliza el AVI, como les decía, este producto que consideramos que es muy bueno, lleva muchos años ya en el mercado. Estoy seguro que ustedes si llevan un tiempo en el mercado, lo conocerán seguramente, y pueden hacer una conversión de ficheros. O sea, tú puedes coger un documento que está que lo tienes en que lo tienes lo escaneaste, ¿no? Lo escaneaste de un PDF o algo así, o lo dejaste caer en un PDF o lo escaneaste y lo puedes llevar a Word, Excel o algo así, ¿no? Entonces, en el caso de la estándar, y fíjense que en la medida que voy hacia la derecha, por supuesto, va subiendo el nivel. Los productos van costando un poquito más, ¿no? En los cuatro tiers que se le llama, o niveles. ¿Qué vas a poder hacer en estándar? Bueno, en estándar puedes hacer validación en la multifuncional. O sea, usted te puede parar en la multifuncional, y la multifuncional puede preguntarle algo, por ejemplo, que está programado en el trabajo, y como que a qué departamento va dirigido este documento, y ustedes pueden poner de una lista que está programada, pueden seleccionar, bueno, a recursos humanos, o va dirigido qué sé yo, a bodega, etcétera, etcétera, y eso se va a guardar en una carpeta después de cualquiera de estas, ¿no? Puedes hacer también una búsqueda cuando haces el export, o sea, cuando estás exportando el documento, puedes buscar en una lista. O sea, fíjense que lo que le estoy diciendo es integración con la multifuncional. O sea, usted puede conversar con la multifuncional, ¿no? Separación de batches, o sea, ustedes pueden separar por grupo los documentos. Vamos a suponer que usted viene con 10 invoices o 10 facturas, en lugar de con una, viene con 10. Y entonces usted le dice a Umango, fíjate, cada vez que tú veas la palabra invoice o factura arriba, pues corta ahí, y entonces vas a hacer una separación de documentos, ¿no? Entonces, y la última, que es poder hacer OCR de text y barcode, se refiere a que entonces ahora usted va a poder leer en determinado punto, o sea, en determinada sección, determinada parte de el documento, y capturar una información. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este esencial, y ya empezamos a ver la diferencia, en este esencial usted no va a poder leer, capturar una información que esté en el documento. No lo puede hacer. No hay escaneo zonal. O sea, en este formato, usted solamente es el esencial, y usted solamente puede convertir la información, cambiar el nombre o algo así, pero no puede hacer escaneo zonal. Ya en el estándar sí puede hacer el escaneo zonal. Esa es la gran diferencia entre estándar y esencial, ¿verdad? En el caso de la versión Pro, vamos a poder vamos a poder configurar conexiones o búsqueda con bases de datos. O sea, podemos traer información de una base de datos, partiendo de una información que tenemos. O sea, digamos que yo le pongo a la multifuncional el código o la identificación de una persona, y automáticamente él va a la base de datos y trae hacia Umango el nombre, el apellido, el email o algún otro dato de esa persona, ¿verdad? O sea, solamente con poner una información, con poner el identificador, él trae otros datos que nos pueden servir después para guardarlo en determinadas carpetas, ¿verdad?
normalmente va a venir con dos procesadores de documentos. Y aquí me voy a tener un poquito para explicar lo que es el procesador de documentos. El procesador de documentos no es los procesadores que tiene una computadora. O sea, cuando ustedes hablan de una computadora que tiene 4 núcleos, 6 núcleos, 10 núcleos, no es eso, ¿verdad? En el caso de los procesadores de documentos de Umango, se refiere a la capacidad de Umango de procesar dos documentos a la misma vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene solo un procesador, él no va a poder, y usted escaneó muchas páginas desde muchas multifuncionales, usted no va a poder escanearlo y pasarlo y que se salven en el documento en una carpeta o en varias carpetas a la misma vez, sino que va cuando termine uno, pues empieza el otro. ¿Ya? Entonces, si usted tiene dos procesadores de documentos de Umango, pues entonces va a poder procesar dos a la vez, dos a la vez. Se acaban esos dos y entra el otro. Y, por ejemplo, si uno de ellos le falla y está esperando por intervención del usuario, pues el otro sigue trabajando, ¿verdad? Y usted no se tiene que preocupar por eso hasta que resuelva el problema o de la situación que se encontró escaneando lo que estaba pasando por el primer procesador, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya eso es una diferencia entre este y la versión estándar. La versión estándar, pese a que ya puede hacer escaneo integrado, sin embargo, solo tiene un procesador, ¿verdad? Y no se puede hacer upgrade. No puede subir a 2 ni a 3 en esta versión, ¿verdad? Esencial, sí puedes hacerlo. Si puedes hacer upgrade, puedes poner otro procesador. Pero recuerden que esencial no hace captura de zonal. O sea, no puede capturar en una zona determinada, ¿verdad? Entonces, en el caso de la versión Pro, tienes ya dos procesadores que ya vienen incluidos con esa versión. Cuando ustedes quieren en la versión Pro o lo piden, pues ya viene con dos. Ustedes pueden agregar otro más, 3 o 4, los que ustedes quieran, ¿no? Los procesadores tienen un costo, pero ayudan en el proyecto. Si el proyecto, yo creo que para las personas comerciales va este mensaje, ¿no? O sea, si ustedes ven que el cliente les dice, yo quiero que el documento, en cuanto yo escanee, aparezca en pantalla o sea procesado rápidamente por el lugar donde yo lo dejo caer, pues entonces tienen que abogar por tener más procesadores para que ese documento pase rápido, ¿verdad? Se va a encarecer un poquito más el proyecto. Pero si usted le pregunta al cliente, pero realmente tú necesitas que esto aparezca al momento o tú necesitas que esto, o tú realmente lo que estás es archivando para el futuro. Vamos a suponer que tú hiciste tu trabajo, o sea, el cliente hace su trabajo y guarda esos documentos y va y quiere que queden ahí para el futuro para poder hacer una revisión el mes que viene, la semana que viene o el año que viene, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces no es necesario gastar mucho dinero en procesadores. ¿Por qué? Porque así sean muchos documentos que se escaneen, siempre van a quedar en una cola. En Umango los va a poner en una cola y va a ir entrando uno detrás de otro. Y puede pasarse toda la noche o hasta el otro día, a lo mejor si son muchos documentos, se va a pasar esa noche o hasta el otro día, pero al cliente no le importa, porque el cliente no tiene la necesidad de ver ese documento al momento. Él lo que quiere es que esté guardado ahí, en ese lugar, y que él el día de mañana pueda revisarlo. ¿Ven? O sea, fíjense que solo con hablar de esto y solo con esa decisión, ustedes pueden tener un proyecto que probablemente se duplique en precio nada más que por el hecho de tener que agregar más procesadores, ¿verdad? Entonces, y por cierto, esta es la versión más utilizada, ¿no? O sea, nosotros promovemos el uso de la versión Pro porque tiene lo mejor de todas las versiones de que tenemos, ¿no? O sea, combina todo. En el caso de la Elite, es una versión que se integra ya en este año con la posibilidad de integrarse con
inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene todo lo anterior, es exactamente igual a la Pro, tiene las mismas cosas que la Pro, solo que tiene la posibilidad de integrarse con inteligencia artificial en cuanto a búsquedas de campo, en leer o extraer documentos. Por ejemplo, en una factura, él puede saber quién es el remitente, quién es el destinatario, puede imaginárselo con solo hacer una búsqueda, se da cuenta que esto se parece a una factura porque ese es como una especie de estándar en el mundo de cómo funciona, de cómo es una factura, y aprovechando esa inteligencia, él logra descubrir cuáles son los campos, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas es la lectura de documentos que están escritos a mano, ¿no? O sea, escritos a mano es capaz de detectar, por supuesto, con determinado margen de error, pero es capaz de detectar la escritura cursiva, digamos, ¿no? Entonces, ese básicamente es la división de niveles o de tiers que definen el proyecto. Y de aquí, a partir de aquí, es la base que nosotros tenemos para empezar a trabajar un proyecto en Umango. ¿Okay? Entonces, aquí les voy a dejar, y digo les voy a dejar porque son varias pantallas, como se las voy a ir mostrando ahora, pero para que ustedes vean las características que tiene cada uno de estos esenciales, estándar, pro y elite, de los cuales ya hemos hablado, pero en cuanto a el ambiente general de trabajo, en cuanto a la entrada de información, en cuanto al proceso de información y en cuanto a el salvado de la información, el guardado de la información. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, estos son descripciones generales acerca de Umango, y si se fijan aquí, bueno, lo que le está diciendo es que tiene un número escalable de fuentes. Ya le es familiar porque acabamos de hablar de las fuentes en Umango, y en este caso todas las versiones lo tienen, ¿no? O sea, todas las versiones ustedes pueden tener cuántas fuentes de entrada puede tener un trabajo determinado, o sea, una actividad, digamos, ¿no? Y la capacidad de rendimiento de volumen escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener la cantidad de procesadores escalable. Fíjense que aquí, como ya habíamos visto en la imagen anterior, en el caso de Esencial, Pro y Elite, sí pueden escalar. O sea, ustedes tienen, en este caso, tienen un procesador de documentos. En este caso tienen dos procesadores y en este caso tienen dos procesadores, pero en los tres casos pueden subir, pueden escalar, pueden decir que aquí tú quieres uno más o dos más, igual que aquí, pero en el caso del estándar, como les decía, no pueden tenerlo, ¿verdad? Entonces no pueden hacer un upgrade para subir. Okay. Así van a encontrarse cómo pueden hacer integración con el directorio activo o LDAP, ejecutar procesamiento de un servicio de Windows en el segundo plano. O sea, toda una serie de funciones que son de descripciones de tipo general, ¿verdad? En este caso, vamos a ver las funciones de tipo de importar. Y si se fijan, muchos de los casos, voy a señalar nada más que las que no tienen para que vean la diferencia, ¿verdad? Para no tener que ir una por una. O sea, eso de todos modos lo pueden ver en los manuales, y además lo tienen aquí, o sea, lo tienen en esta presentación. Pero podemos aplicar lotes, o sea, aplicación de datos por lotes de documentos. Bueno, esta función no estaría disponible. ¿Dónde? En Esencial, ¿verdad? Porque no podemos tener lotes de documentos. Y en estándar, Pro y Elite sí lo pueden tener, ¿verdad? Eso estamos hablando ahora de en la importación de datos. Todas las demás funciones la pueden tener en todas sus características. Recuerden que más para abajo, mientras más para abajo ustedes pueden, si su proyecto ustedes lo pueden hacer con Esencial, pues no se gastan el dinero de estándar, así de simple, ¿verdad? O sea, siempre que ustedes pueden hacerlo con Esencial, pues lo hacen con Esencial. Separar los documentos automáticamente usando inteligencia artificial, fíjense que aquí no lo tienen como opción,
solo es opción en la Elite, ¿verdad? O sea, en el caso también, o sea, ya un poco yendo un poco al tratamiento de la documentación, aquí, bueno, sí tenemos algunas diferencias, digamos, pero si ustedes se basan en lo que ya hemos hablado, un poco que antes de ver esta documentación, ustedes ya más o menos se van sacando la lógica de lo que se puede y lo que no se puede hacer. De todos modos, con esto les ayuda para estar seguro. Pero, por ejemplo, valide o ingrese datos directamente en el panel de la MFD. Perdón, no lo tiene la esencial. ¿Por qué no lo tiene? Ya lo habíamos hablado. Porque no hay conversación con la máquina en la versión esencial. No hay conversación, entonces no puede validar los datos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aumenta el rendimiento del volumen de procesadores. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estándar no tiene la opción de subir, ¿verdad? Captura de datos mediante reconocimiento OCR. Piensen para que ustedes vean. La versión esencial, ya habíamos dicho, que no tiene la opción de hacer captura de zonal, ¿verdad? No puede hacer captura zonal. Lo que sí va a hacer es conversión, o sea, te va a convertir todos los documentos, te lo va a convertir a Word, Excel, a PDF buscable, sí lo puede hacer. Pero captura de datos mediante reconocimiento óptico de caracteres, o sea, la captura de datos es lo que no te va a hacer la parte esencial, ¿verdad? Y así sucesivamente, ustedes pueden ver en toda esta configuración cada uno de los pasos, y si se fijan en la parte de Elite, siempre que hablemos de Elite, la única diferencia con Pro es el trabajo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Durante la operación, este es otro de los elementos durante la operación, o sea, durante el tiempo que se está haciendo la actividad, otra vez la tabla, ¿ve? Vamos a mencionar uno, por ejemplo, explore las opciones de destino de exportación durante la creación de perfiles de documentos, o sea que ustedes pueden hacer como ir en búsqueda, buscando cuando va a estar haciendo la exportación del documento, pueden hacer determinada búsqueda y grabar en determinado lugar, ¿verdad? ¿Por qué no pueden? De nuevo, no hay contacto en la esencial, no tenemos contacto con el embebido de la multifuncional. Y en esta parte de acá, si se fijan, estos dos son iguales porque, como les decía, Pro y Elite son muy parecidos, lo único que Elite tiene la parte de inteligencia artificial. Entonces, todos estos, en el caso de esencial y estándar, tiene muchas formas de conectividad y de salida a carpetas, etcétera. Sin embargo, la versión Pro tiene siempre, y la versión Elite, lógicamente, tiene siempre toda la conectividad máxima que puede tener un Mango y el número ilimitado de destinos de exportación y flujo de trabajo. O sea, te da todo el ambiente completo y no te restringe en ninguno de los casos hacia que no puedes hacer ODBC o que no puedes hacer determinados scripts, etcétera, dentro de Umango. O sea, te abre completo las posibilidades. De nuevo les digo, o sea, si ustedes no tienen esta parte, si ustedes no necesitan dos procesadores, pues se van con estándar, ¿verdad? Porque también tiene la captura zonal. Lo que quiero llevarles es que siempre hay que analizar el proyecto para que no le salga más costoso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se trabaja entonces la suscripción de Umango. Umango se trabaja por suscripción a partir de un tiempo para acá. Todo es suscripción, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que ustedes quieran. Se puede hacer una suscripción por página o por fuentes de trabajo, ¿verdad? Si ustedes hacen una suscripción por páginas, entonces las fuentes son ilimitadas. ¿Qué quiere decir que las fuentes son ilimitadas? Que ustedes pueden tener carpetas ilimitadas donde ustedes dejan caer los documentos y entonces pueden tener todos los que ustedes quieran, o sea, pueden tener todas las fuentes que ustedes quieran o embebidos dentro de las multifuncionales o entradas de email, document drops ilimitados, o sea,
todo lo que sea fuente es ilimitado. Sin embargo, al revés, si ustedes lo tienen entonces por fuente, o sea, ustedes tienen una fuente, pues lo van a trabajar por página. En el caso de las páginas, o sea, vamos a suponer que ustedes quieren trabajarlo todo por páginas, en el proyecto ustedes quieren trabajarlo por páginas, cada aplicación que ustedes hagan les entrega 10,000 páginas dentro de, de esa compra, ¿no? Digamos que es cuando ustedes compran por un año, le entrega por un año 10,000 páginas, ¿no? O sea, tienen la posibilidad de tener 10,000 páginas por año. Ahora, si ustedes creen que ese proyecto va a tener 50,000 páginas, pues tienen que agregarle anual, estamos hablando anual, todo lo que le estoy hablando es anual. Pues entonces tienen que agregarle una cantidad de 40,000 para que sea 50,000 páginas en un año, ¿verdad? Importante saber que cuando trabajamos de esta forma, las páginas, si ustedes tienen un contrato con Umango por un año, las páginas se acaban en un año. Y si usted compró 1,000,000 de páginas y nada más que usó 10 páginas, pues las perdió. ¿Ves? Sin embargo, si su contrato es de 5 años, pues ese 1,000,000 de páginas que usted compró o esas 10,000 páginas, las que sean, pues sí pasan al segundo año, al tercero, al cuarto y al quinto. ¿Ve? O sea, una vez que usted compre las páginas le van a servir hasta que acabe ese contrato que usted hizo. La parte buena de esto, o sea, la parte que debemos mencionar que es buena, es que una vez que usted se dé cuenta de que las páginas no le van a alcanzar, una vez que usted pague por su página, etcétera, o la solicite a nuestro equipo de venta, estas páginas vienen muy rápidamente porque se entregan a través de una licencia por Internet. O sea, a nivel de Internet, el mismo producto, la misma aplicación se va a conectar y va a actualizar el número de páginas, ¿verdad? O sea, ese es bastante rápido, por tanto, ustedes no se tienen que preocupar, digamos, de estar tan apurados en reactivar esa cantidad de páginas, ¿verdad? Entonces, en caso de los dispositivos, tenemos fuentes de dispositivo, que son las fuentes de dispositivo, pues son los embebidos que tenemos dentro de las máquinas. Adicional, una licencia por cada dispositivo en caso de las multifuncionales, los Twain y las tabletas. O sea, cualquiera de estos tendría que agregarse una fuente en el caso de que estuviéramos trabajando por fuente, ¿verdad? Y en caso de los procesadores, que ya lo mencionamos, el procesador de documentos va a tener una suscripción anual también. O sea, cuando ustedes hablen yo quiero 2 procesadores más, pues estamos hablando anual, ya sea, perdón, por páginas o por fuente, ¿ya? Cualquiera de las dos, pues les va a estar trabajando a nivel, en ese nivel que ustedes estén, pero el procesador de documento, la suscripción va a ser por la cantidad de años que ustedes tienen, ¿no? Y lógicamente la estándar, como ya vimos, no, porque no se puede aumentar si ustedes tienen la versión estándar en los tiers. ¿Se acuerdan? Ok, en el caso de los niveles o tiers, ya lo vimos, esto es como una especie de resumen, esencial, estándar, pro y elite. Los términos de suscripción, bueno, 10,000 páginas por año y ustedes pueden subir la cantidad de páginas. El mantenimiento de support está incluido y los updates, todos los updates que se hagan de Umango, pues también va a estar incluido dentro de del término de esa suscripción, que va a ser por un año, 2 años, lo que ustedes decidan. Los paquetes de páginas que tenemos en este momento son 10,000 páginas, o sea, se les da 10,000 páginas cuando compra la aplicación y además se suman 10,000 más, ¿verdad? Que ustedes podrían sumar, esto ya es opcional, o 50 o 100 o 500 o 1,000,000, ¿verdad? Y en el caso de los dispositivos, pues tenemos embedded, en las multifuncionales, el Twin o la tableta, son los diferentes dispositivos con los que podemos estar trabajando.
Habíamos mencionado que no todas las máquinas en este momento tienen embebido. El embebido solo se tiene, bueno, no solo porque son bastantes máquinas, pero HP, Konica Minolta, Kyocera, Xerox, Ricoh, Sharp y Toshiba. Esas son las marcas que tienen en este momento el embebido disponible de Umango. Aquí les dejo un KB de la información porque esto puede cambiar. A lo mejor cuando ustedes entren mañana, pues a lo mejor se agregó una máquina, se terminó ya el embebido de otra máquina. Sin embargo, esto no los puede parar en el proyecto. O sea, ninguna de estas máquinas, la posibilidad que tienen es que ustedes en la pantalla de la multifuncional van a ver el embebido y le pueden dar un clic y hacer una operación, ¿verdad? Pero fuera de eso, ustedes pueden grabar en una carpeta y Umango trabaja perfectamente. O sea, si usted tiene una máquina que no es ninguna de estas, una marca, una Epson, qué sé yo, que no está aquí, por ejemplo, ustedes pueden escanear a una carpeta o enviar a un email y Umango también lo va a capturar, ¿verdad? Entonces, en el caso de las notificaciones y alertas, ¿qué quiere decir esto? Cuando a ustedes se les esté acabando las páginas, ustedes van a tener tres niveles. O sea, el nivel de alerta, el volumen de página aproximándose, el volumen de página alcanzado o el volumen de página excedido. O sea, son los tres niveles que ustedes van a tener de alerta. Esas notificaciones van a aparecer en el dashboard de Umango. Se le envía un email al cliente diciéndolo, se le envía un email al distribuidor y se nos envía un email a nosotros, a EcoPrint Q, diciendo que este cliente se le está acabando las páginas, ¿verdad? O que se está acercando al final. Cualquiera de estas tres vamos siempre a recibir una notificación. Así que no se tienen que preocupar porque notificaciones van a tener siempre antes, cuando el volumen es alcanzado y después incluso, ¿no? Y como les decía anteriormente, la carga de página en cualquier momento durante la suscripción, ustedes pueden agregarla, solo que tengan en cuenta si su proyecto en los primeros meses hizo 20,000 páginas, no tiene necesidad de comprar 1,000,000 porque probablemente no lleguen a utilizarla durante el año, ¿verdad? Recuerden, si ustedes contrataron por 2 años o 3 años, pues entonces sí, porque tal vez les salga un poquito menos el hecho de comprar más páginas, les salga un poquito menos y eso va a durarle durante el transcurso de los 3 o 4 años que dure el contrato, ¿verdad? Entonces, en caso de mencionando la parte de inteligencia artificial, bueno, eh, a nivel básico, y vamos a tomarlo porque se los voy a enseñar un poquito en la práctica después, pero para que ustedes tengan una idea y lo tengan grabado aquí. O sea, no se necesita configuración de zona o regex. En el caso del uso de regex, que es una especie de comando que se utiliza para capturar información, el inteligencia artificial es capaz de reconocer patrones y, por ejemplo, yo puedo, si yo voy a decirle, reconóceme el número de factura, por ejemplo, se lo digo en texto así, él es capaz de buscar el número de factura y decirme, este es el número de factura, considero que es este el número de factura. ¿Por qué? Porque él reconoce patrones dentro del documento, ¿no? El soporte de texto escrito a mano, o sea, la letra cursiva es capaz de soportarla. Opciones de procesamiento local y en la nube, o sea, toda esta documentación, el trabajo se realiza fundamentalmente en la nube para poder tener esta inteligencia artificial. Por tanto, en el caso de Elite, siempre hay que tener claro esto con nuestros clientes, aunque se tengan toda la seguridad del mundo, pero puede ser que ustedes tengan un cliente que no sé, un banco o una financiera que diga, mira, sí, pero es que yo entiendo que hay seguridad, pero es que no tenemos prohibido aquí salir directamente con esta documentación a un servidor externo, ¿verdad? Entonces,
Tipos comunes de documentos no estructurados, tipos de documentos estructurados personalizados y detección automática de todos los metadatos. O sea, básicamente les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de este documento, yo le voy a decir que me lo procese en la nube. O sea, este es un documento que yo estoy leyendo y yo le voy a decir que lo procese en la nube. Y el tipo de documento, fíjense que hay una tarjeta de negocios, hay un documento estructurado, un pasaporte, un invoice, un recibo o una tarjeta de identificación. Yo le voy a decir que es un invoice porque tiene el formato de invoice de lo que yo voy a poner y le voy a dar OK. Cuando yo haga esto, el sistema automáticamente, utilizando los patrones que conoce, él va a decir, bueno, esto es un invoice, por tanto, esto que está aquí es el remitente, esto que está aquí lo voy a tomar como el destinatario y este que está aquí es el número de invoice, ¿verdad? Él leyó probablemente aquí al lado que decía invoice y dijo, esto que está aquí debe ser el número de invoice. Y aquí todos los componentes que se encuentran dentro de, de ese invoice, ¿verdad? Entonces, esa información que él capturó, entonces, esa información, eh, ustedes lo que la van a hacer es guardarla en determinado lugar, ¿no? O sea, ustedes van a poder utilizar para guardarla en determinado lugar. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, yo quiero buscar, fíjense que aquí le estoy tratando de buscar el vendor, que en este caso vamos a aplicarlo y lo que vamos a hacer es, o sea, esto es una pantalla de Umango y lo que vamos a hacer es decirle, bueno, pregúntale a inteligencia artificial y al seleccionar esta opción, fíjense que yo lo que voy a hacer es escribir aquí, dime el nombre del vendor, ¿ve? Yo se lo estoy escribiendo en letras. Él lo analiza y automáticamente él lo captura. Él busca en toda la pantalla y él como que reacciona a esto y hace un análisis de acuerdo a patrones que él tiene y ya él sabe que este es y lo pone aquí abajo incluso. Recuerde que lo que se pone aquí abajo, y esta es una pantalla exagerada de lo que le va a salir en la multifuncional, pero ustedes pueden aquí hacer algún cambio. Vamos a ver que no lo leyó bien el OCR, ustedes pueden cambiarlo aquí. Pero fíjense que en este caso yo no he tenido que decirle que me busque en esta zona un nombre que empiece con C o que esté entre cuentas por pagar y este número. No, no, no. Yo sencillamente lo que le dije fue, dime el nombre o dame el vendor name, ¿ves? Entonces, automáticamente él lo busca, ¿no? Como mismo la parte de construir un regex, en este caso, si yo quiero hacer la búsqueda de este número, igual le digo, úsame inteligencia artificial y dime en la expresión, yo en lugar de escribir la expresión esta que está aquí, que si yo sé trabajar con regex, pues yo la escribo, pero si yo no tengo claro, no, el trabajo con regex hay que saberlo, o sea, es como una codificación que ustedes tienen que saber hacerlo, o sea, es una técnica, digamos, pero yo puedo decirle que dame el total, ¿verdad? Dame el total de la cuenta con decimal, ¿verdad? Y él automáticamente, fíjense que aquí está mostrando, aquí abajo, de este contenido, él ha capturado esto que está aquí e incluso lo ha puesto con decimal. Y esto que está acá, yo no lo escribí, yo lo que escribí fue esto, ¿verdad? Y él, por inteligencia artificial, él fue a la nube, él interpretó lo que yo le quise decir y me puso esta información. Todos estos son datos que yo puedo utilizar para capturar información, ¿verdad? O sea, yo capturo información, ¿ve? Aquí lo pongo y me da este resultado, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer es en la sección de separación de documentos. Podemos utilizar también en casos de inteligencia artificial, o sea, podemos utilizar en inteligencia artificial y podemos decirle que es a nivel de documento y él automáticamente
intuye que este documento, por la estructura del documento que tiene, puede diferenciar un documento del otro, ¿verdad? Entonces, en el caso de la estructura que tenemos, estructura a mano, déjame ver que me fui muy rápido quería mostrarles acá. En el caso de la estructura a mano, por ejemplo, esto es muy cómodo para las plantillas, digamos, las plantillas que ustedes tienen cuando ustedes llegan a una empresa y que los hacen llenar todas estas plantillas. Llegan a una oficina del médico o al dentista, qué sé yo, y le hacen llenar todos estos documentos. Y bueno, pues lo bueno es que cuando ustedes llenan estos documentos, la empresa, cuando los pone en el sistema, fíjense que aquí en este caso, en el caso de Umango, lo que estamos haciendo es generando un documento de texto que puede ser entregado a cualquier sistema de manipulación de información después, pero fíjense que él ha sido capaz, Umango ha sido capaz de capturar, ¿verdad? ¿Ve? El nombre, la fecha y todos estos datos, entonces pueden ser entonces enviados más tarde a cualquiera de alguno de estos datos o todos los datos a una base de datos, a un Excel, a cualquiera de los métodos de información, ¿no? La parte de extracción de elementos en línea, nosotros podemos utilizar, si nosotros queremos utilizar la parte de inteligencia artificial, podemos capturar esta información y entonces en esta parte de Umango le decimos, bueno, dame esa información. ¿Por qué? Porque esos campos automáticamente Umango los convierte en campos que son variables del sistema que tú puedes utilizar para hacer un reporte y en este caso puedes tener un resultado como este, ¿no? O sea, puedes capturar la información y generar, vamos a poner un HTML o generar una información que va a ser guardada en una base de datos con la información esta. O sea, a partir de ese momento, línea a línea, yo puedo estar capturando toda esa información, ¿verdad? O sea, los que conocen este proceso de un statement se darán cuenta de que es una gran ayuda porque si ustedes tienen un documento como este, lo normal es que tengan que teclear, ¿verdad? Teclear cada una de las líneas, teclearla y hacer una entrada de datos y eso requiere un trabajo mayor, ¿verdad? Entonces, con esto lo podemos ayudar, digamos, ¿no? En caso de, esto es un ejemplo, por supuesto, de adicionar una fecha. Nosotros tenemos estos elementos que son dinámicos y podemos agregar una fecha que son elementos dinámicos y en el sistema, cada vez que tú veas esta línea de puntos, son elementos que son dinámicos dentro de la aplicación y que se pueden utilizar como la fecha, como el usuario que ingresó a la máquina, como cualquier otro elemento que es dinámico, ¿no? La fecha, la hora, el nombre del documento que entró, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a mostrar ahora es un resumen de lo que les mostré, ¿no? O sea, lo que les fui mostrando paso a paso, ¿no? Este es el ambiente de Umango. ¿Ya? O sea, este es el ambiente de una aplicación. Como ustedes ven, es una aplicación que es web. Se instala dentro de un servidor, pero después aparece web. Y por cierto, cualquier usuario puede teclear este número, por ejemplo, que es el número de esta página web, digamos, de esta computadora, y puede accesar al sistema. Y ustedes pueden crear usuarios. Aquí normalmente Umango deja entrar a todos los usuarios, pero si ustedes pueden apretar aquí y crear usuarios y no dejar entrar entonces a determinados usuarios, sino a los que ustedes quieren que trabajen dentro del producto, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los dispositivos, estos son todos los dispositivos que cuando ustedes tocan clic, hacen clic aquí, les aparecen todos los dispositivos que ustedes tienen dentro del sistema. Y la forma de instalar el embebido, y esta parte le va a gustar mucho, la parte técnica, porque la forma de instalar el embebido es simplemente dando clic en cualquiera de estas multifuncionales que salgan aquí. En este caso, solo están saliendo el ambiente de Umango, pero solo dará clic
y automáticamente va a entrar, ¿verdad? O sea, se va a instalar. Eso es muy cómodo para el grupo técnico, ¿no? Entonces, en el caso de los jobs, esto es otra de las preguntas que siempre hemos tenido, ¿qué pasa con los jobs si yo tengo que, o los trabajos que yo he creado? Si yo he creado ya muchos trabajos, yo no quiero volver a repetirlo. Los trabajos se pueden grabar, o sea, se pueden salvar los trabajos en esta zona, se guardan los trabajos y después ustedes pueden hacer otra instalación e instalarlo nuevamente, ¿no? O sea, entonces, en el caso de vamos a poner algún ejemplo aquí de, fíjense, todo el proceso que recorre una instalación. O sea, esto es un solo job. O sea, esto que estoy mostrando aquí es un solo job, desde que entra hasta que sale. En esta parte de las zonas, yo puedo crear una zona, ¿verdad? Yo puedo seleccionar una zona y después dentro de esa zona determinada puedo ir a esta parte, puedo ir a la parte de seccional y hacer la búsqueda con los valores que yo quiera, ¿no? O sea, los valores que yo esté buscando, como ya se lo mencionaba anteriormente en la parte de las diapositivas que les pueden llegar, o sea, que después ustedes lo pueden revisar con calma para que se acuerden de esta parte, ¿no? O sea, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Lógicamente, en este caso, tenemos activado la parte de inteligencia artificial y podemos hacer búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a echar un poquito para adelante para que ustedes vean. O sea, en la captura de información podemos traer toda la información de este documento, ¿no? O sea, se lo pongo porque realmente es de las cosas más útiles que tiene el hecho de poder eh, traer toda la información, ¿no? Entonces, fíjense que aquí le estamos preguntando eh, cuál es, o sea, básicamente fíjense que es lo mismo que yo les mostraba en las imágenes. O sea, en este caso yo le estoy preguntando cuál es el vendor, ¿no? O sea, dime el nombre del vendor. Yo se lo digo textualmente, ¿verdad? Fíjense, se lo digo textualmente y él me lo entrega. O sea, cuando yo le doy test, él me lo entrega. Que de hecho, quería decirle que esto es muy cómodo en Umango. El hecho de poder apretar este botón, hay otros productos que no tienen esta opción y tenemos que correr, ¿verdad? Tenemos que correr el programa, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí se va a mostrar la ciudad porque le estoy pidiendo la ciudad. ¿Ok? Fíjese, o sea, esto es, fíjense que estamos conversando con él como si fuera una persona. O sea, no tengo necesidad de, de buscarlo. Yo le estoy preguntando, dime el nombre de la ciudad, ¿verdad? Y entonces estoy como conversando, como si fuera un chat y puedo traer información. Se dan cuenta que no se requiere un nivel, sabiendo esto, digamos, no se requiere un nivel tan profundo de conocimiento técnico del producto porque ustedes están conversando, ¿no? O sea, dime el número de teléfono, dime la dirección, dime el código de área. Esas cosas, él automáticamente la va a buscar dentro del documento. ¿Ok? Déjame echar un poquito para adelante para cumplir con el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el caso del document drop, pues, podemos dejar caer documentos en cualquiera de estos ambientes. Si los documentos los tengo en una computadora, pues lo halo y los puedo lo puedo dejar caer ahí. Y ahí los documentos, si se dan cuenta, lo que hacen es ponerse en una lista y los documentos van a ser procesados. Y ahí es donde les digo que es conveniente que ustedes, si tienen muchos documentos y quieren ver los documentos de forma rápida, pues entonces es bueno que tengamos más documentos, procesadores de documentos, ¿verdad? Pero eso va contra nosotros de acuerdo a la parte económica, ¿no? O sea, los procesadores de documentos tienen un poquito, son un poquito costosos y
solo lo vamos a poner si es necesario, ¿verdad? Entonces, en el caso de la estructura de cómo va a ser guardado un documento, y déjame echar para adelante para que ahí, normalmente el grupo técnico es el que está viendo las preguntas, pero vi una pregunta que es interesante porque justo iba a hablar de eso, y es la parte, o sea, cuán bueno es la lectura de la caligrafía. Bueno, esta es una caligrafía que la lectura que esto es tiempo, o sea, está grabado de un tiempo real, o sea, esto no es una cosa que hicimos para esto, ¿no? O sea, este documento está siendo leído de verdad con este tipo de letra. Como ustedes ven, no es una letra muy complicada, pero tampoco es una letra perfecta. Él es capaz de hacer una búsqueda de todos los elementos y empieza a hace un análisis y ve dónde él necesita traer información, lo señala, lo pone blinkando en amarillo para que nosotros sepamos, y entonces a partir de ese momento esos campos se crean dentro de la base de datos de Umango y podemos utilizar estos campos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando para crear un ficherito de texto, que fue el que les mostré anteriormente, y fíjense que ahí yo le estoy diciendo, bueno, ponme ahí el campo de AI, de inteligencia artificial, punto, y ahí le pongo el campo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo puedo escribirlo y él automáticamente, ¿de dónde lo saqué? Y automáticamente él me lo va a poner dentro del ambiente, ¿verdad? O sea, todo lo que sea ahí, él fue que lo detectó, ¿verdad? O sea, él fue que lo detectó y lo puedo traer. Y puedo sumarlo con una zona de las que yo haya detectado. No tiene que ser que el documento nada más que va a ser escaneado por ahí, sino nosotros también podemos adicionar elementos que no hayan sido leídos por la inteligencia artificial, ¿no? Podemos cogerlo manualmente, digamos, ¿no? Pero si se fijan, o sea, a la pregunta de si es bastante bueno, bueno, nosotros consideramos que sí, que es bastante bueno esta lectura que se hace, pero lógicamente a esto hay que hacer práctica, ¿no? Hay que tenemos que tener determinadas prácticas para saber si los documentos que se trabajan. Lo más probable es que si ustedes trabajan quieren hacer este proyecto en un lugar donde haya doctores, los doctores tienen fama de escribir de forma difícil de entender y entonces es bastante, es bastante probable de que no puedan leer, ¿no? Pero en un ambiente, digamos, otro fuera de eso, pues se puede hacer una búsqueda y lógicamente lo que tenemos que hacer es probar, o sea, siempre vamos a hacer pruebas primero para después poder hacerlo desde el punto de vista eh, para ver si realmente nos vale la pena, ¿no? Ojo, ustedes pueden tener la mayor parte de los documentos siendo escaneados y capturado la letra cursiva. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor en un momento determinado hay un documento que no lo captura o que se detuvo y ya le señala, pero ahí ustedes tienen una persona que manualmente lo puede corregir o lo puede cambiar. Pero ya es un solo documento, aparte de los tantos otros documentos que sí pasaron y que ya los ayudaron con el proceso. O sea, de pronto a lo mejor 100 documentos pasan y hay 5 documentos que el operador tiene que corregir y que tiene que cambiar, ¿verdad? O sea, todo esto son cosas que hay que tener en cuenta. Aquí en esta búsqueda no hay magia. O sea, este producto eh, consideramos que económicamente es un producto económico comparado con los productos que hay en el mercado actualmente para lectura de letra cursiva, que son muy poderosos, pero también son extraordinariamente caros, ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de cosas hay que como que pesarlo, ¿verdad? De un lado a otro. Y nosotros hasta el momento de las pruebas que hemos realizado, estamos
estamos muy contentos con este nivel, pero no le puedo dar un número, un 95%, porque es que ya eso depende de la calidad de la escritura como tal, ¿verdad? O sea, quién es el que está escribiendo, o sea, eso no lo podemos evitar, ¿verdad? O sea, eso me gustó la pregunta esa que hicieron porque me ayudó a decir esto, que es algo que es redundante. Mucha gente pregunta porque es algo que realmente, bueno, es como que un descubrimiento, ¿no? Lo que sí notamos en las pruebas que nosotros hemos hecho, que nos sorprendió a nosotros mismos, que la capacidad que tiene de búsqueda de letra cursiva, ¿no? En este elemento. ¿Ok? Entonces, déjame ponerlo para acá para eh, mostrarle, mostrarle esta otra cosa que quería, ok, dentro del ambiente. Y otra de las preguntas que hemos tenido bastante ha sido las técnicas utilizadas, las técnicas de entrenamientos para documentos estructurados y hay modelos neuronales para los documentos semiestructurados. O sea, que esas son, para los que no están en el medio este de la inteligencia artificial, son las técnicas que se utilizan para la búsqueda en los documentos estructurados, son técnicas de entrenamiento, y para los documentos semiestructurados, los modelos neuronales dentro del ambiente. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que nos pasamos un poquitico, pero creo que hicimos un recorrido por toda la aplicación. Nosotros tenemos algunos entrenamientos ya desde el punto de vista de determinado, cómo se hacen determinados flujos, etcétera. De ejemplo, como ya ustedes vieron, Umango, cuando ustedes hacen la instalación, todo queda muy bien, pero ese no es el final del problema. El problema empieza ahí, ¿verdad? O sea, a partir de ese momento, ustedes tienen que empezar a crear su flujo de trabajo, empezar a crear sus proyectos. Y aquí estamos nosotros para ayudarlos. O sea, nosotros le damos las ideas, pero a la final nosotros le decimos cómo se pueden hacer determinadas cosas, como hemos mencionado aquí, todos estos ejemplos de cómo hacer o cómo capturar. Pero en el fondo, tanto ustedes como distribuidor y el cliente como tal, son las personas que saben realmente qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, hicimos bastante énfasis en la parte de medir un proyecto, hacer el levantamiento del proyecto, porque eso es lo que nos define después, si después el proyecto de verdad se puede llevar a fin. Hay veces que nos ha tocado definir un proyecto, o sea, un cliente solicita que le definamos un proyecto y se lo definamos, digamos, esto nos ha pasado varias veces por páginas, por ejemplo, y sale, ellos imprimen muchas páginas o procesan muchas páginas, mejor dicho, y entonces les sale el proyecto extraordinariamente caro, y cuando se lo hacemos por fuente resulta que le sale una décima parte, ¿verdad? Y al revés también. Ahí entonces hay quien tiene que le sale mejor hacerlo entonces por página, porque realmente escanea 50, 100, 10,000 páginas, ¿verdad? Y sin embargo necesita muchas fuentes porque son modelos diferentes, ¿verdad? Diferentes modelos de documentos que quieren procesar. O sea, en otras palabras, siempre convérsenlo, bueno, con su vendedor. Nos gustaría que nos den más información. O sea, hay veces que tenemos que pedir mucha información, pero no es, queremos saber más para ayudarlos a ustedes, ¿no? Queremos saber más para dar la mejor opción y no simplemente decirle, mira, esto lo haces así, te cuesta tanto, no, sino queremos saber bastante, queremos tener incluso ejemplos, samples de lo que ustedes, los documentos que el cliente tienen, 10, 15, y eso es bueno para ustedes como distribuidor. Pídanle siempre al cliente ejemplos de los documentos reales, o sea, no confíen en un documento perfecto, sino el documento real que se usa en la empresa, el que trae un camionero, el que la recepcionista pone en la copiadora, esos documentos que son reales, porque esa es la verdad y eso es lo que les va a permitir a ustedes que el proyecto les funcione o no dentro de un banco. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de soporte, tanto
el equipo de ventas que ha estado todo completo respondiendo preguntas, así también al equipo técnico. Gracias a ustedes por participar. Siempre hay muy buena participación de toda nuestra área de la TAM. Les enviamos el video cuando termine de grabarse. Se los enviamos al igual que la presentación, y cualquier otra cosa, recuerden siempre, nos contactan y aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo webinario. Gracias. Hasta luego.